Muy en serio se trata del bebé que bebé, pregunté completamente confundido. Dalton parecía sorprendido. Espera, ¿en realidad niegas haber abandonado a tu bebé en mi puerta? Que no tengo idea de lo que estás hablando. Insistí si todos se habían vuelto locos. Dalton se pasó las manos por las suyas. Cabello exasperado. Encontré una niña envuelta en mantas al lado de mi puerta hace 3 días. Ella vino con una nota con tu letra diciendo que se llamaba Amelia y que ya no podías cuidarla más. Mi corazón latía con fuerza. Un bebé con mi letra. Ten en cuenta que esto no tenía sentido. Dalton, sabes que no tengo hijos además de Marcus y Lily. Lo juro por mi vida, no abandoné a un bebé en tu casa. Dalton buscó mi rostro luciendo más desconcertado por el segundo. Bueno, si no lo hiciste entonces, ¿quién hizo? Un silencio tenso descendió entre nosotros. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Quién haría algo tan cruel? Tan calculado. ¿Y si esto no fuera solo una broma cruel? ¿Y si esto se conectara de alguna manera con el comportamiento inusual que había notado en mi esposo? Bennett recientemente, su distancia emocional, llamadas telefónicas secretas, explicaciones vagas sobre sus noches en la oficina. ¿Podría esto estar relacionado? Había dejado de lado mis dudas hasta ahora, pero este incidente se sintió como algo más que una mera coincidencia. Alguien estaba tratando de incriminarme, pero ¿con qué propósito? Las siguientes palabras interrumpieron mis pensamientos en espiral. Si estás diciendo la verdad, necesitamos involucrar a la policía. Esto es serio, por mucho que quisiera involucrar a las autoridades. Algo me detuvo, llámalo intuición o paranoia, pero primero necesitaba investigar un poco. Esto va hasta que la verdad salga a la luz. Con esas siniestras palabras salí de la casa de Dalton en unos días. Mientras conducía a casa, 1.000.000 de pensamientos ansiosos pasaron por mi mente. ¿Quién tuvo la audacia de usar mi identidad? ¿Por qué fabricar la existencia de un bebé? Y lo más importante, fue Bennett escondiendo secretos inquietantes detrás de su pilar de respetabilidad. Esta misteriosa acusación falsa se sentía como la punta de un siniestro iceberg, pero tenía la intención de desenterrar la verdad sin importar el daño que le infligiera a mi familia en el proceso. Tenía la sensación de que las cosas solo se complicarían más desde aquí, pero estaba decidido a manejarlo en mis propios términos, confrontando a quienquiera que estuviera tejiendo esta intrincada red de mentiras. Cuando entré en mi camino de entrada, una ola de 4 botes me invadió. No lo sabía todavía, pero esta primera grieta en la vida de mi familia. La fachada pronto se haría añicos y los escombros resultantes no dejarían ninguna relación ilesa y mucho menos mi propio matrimonio. El viaje de regreso a casa me dio tiempo para pensar quién tendría la cruel audacia de incriminarme por abandonar a un bebé. Cuanto más consideraba posibles sospechosos, más mis pensamientos se centraron en una persona, mi esposo Bennett. Su reciente distancia emocional y el secretismo en torno a su trabajo lo hicieron parecer el principal sospechoso. La casa. Llamé. Bennett, tenemos que hablar. Él entró en la cocina casualmente como siempre. ¿Qué pasa, cariño? Estudié su expresión sin culpa ni curiosidad, solo suave indiferencia. Decidí comenzar a probar las aguas. ¿Recuerdas a mi cuñado Dalton y su esposa Trinity? Bennett asintió distraídamente mientras revisaba la bandera roja número 1 de su teléfono. Bueno, Dalton vino a mí hoy con algo profundamente inquietante. Hice una pausa para evaluar su respuesta. Afirmó. Dejé a una niña en su puerta con una nota escrita a mano. ¿Alguna vez lo has hecho? Escuché algo tan extraño. La cabeza de Bennett se alzó con los ojos muy abiertos. Espera, ¿qué bebé? ¿Por qué tu hermano inventaría algo así? Parecía nervioso en lugar de simplemente confundido. Bandera roja número 2. Crucé los brazos. Sí, eso es exactamente lo que me gustaría saber. Esperando que puedas ayudarme a llegar al fondo de quién usaría falsamente mi identidad. Bennett sacudió la cabeza evitando mi mirada escrutadora. No tengo idea de qué tipo de juego está jugando tu familia. Alara, esto es entre ustedes. Lo miré con incredulidad. ¿Realmente estaba insinuando? Mi familia había inventado este drama infantil. Ahora, convencido de su engaño, decidí que era hora de descubrir pruebas. Durante los siguientes días observé con cautela las acciones de Bennett. Él con frecuencia se encerraba en la oficina de su casa protegiendo la pantalla de su computadora de la vista. Múltiples retiros cuestionables aparecieron en nuestros extractos bancarios, siempre en el rango de los cientos de dólares. Extraño cómo todo
comenzó a recibir llamadas telefónicas en secreto, hablando en voz baja. Mis peores sospechas parecieron confirmarse. Mi esposo modelo definitivamente estaba ocultando algo y terminé de morderme la lengua después de su tercera sospecha tardía. Conversación telefónica nocturna. Esa semana lo enfrenté en nuestra habitación. Esta vez dejé caer todas las pretensiones. ¿Estás teniendo una aventura?, le pregunté sin rodeos. Bennett se quedó boquiabierto. ¿De dónde viene esto? No sé, tal vez todos los retiros de Shadibank. La pantalla de la computadora bloqueada. Piel de llamadas nocturnas. Mi voz goteaba sarcasmo atrapado. Bennett buscaba excusas. Es trabajo. Está bien, estoy tratando con un cliente estresante. No me mientas, grité. ¿Por qué me tomas? ¿Con quién has estado hablando? Acorralado a Bennett finalmente dijo. Bien, es Kerin, nos hemos estado viendo durante meses. Seth cargando a mi bebé. Su confesión me dejó sin aliento en los pulmones. La habitación giró mientras el peso de su traición se hundía. Sal, susurré temblando con furia sin decir otra palabra. Agarró un mientras tanto, caí de rodillas, destrozado por el dolor por la muerte de mi matrimonio, pero debajo del dolor burbujeaba una creciente resolución. Esto estaba lejos de terminar. Le haría pagar por cada transgresión engañosa. Bennett había despertado un hambre de venganza dentro de mí. Y mi objetivo era satisfacer plenamente ese anhelo, sin importar la destrucción que dejara a su paso en los dolorosos días posteriores a la traición de Bennett. Embotellado le di a ese cerdo engañoso los mejores años de mi vida. Me enfurecí y él lo desperdició todo por algún asunto barato. Julia sacudió la cabeza con disgusto a Lara. Siempre fuiste demasiado buena para el que cobarde sin carácter, no solo un cobarde, un cerebro criminal, le respondí. Le mostré los extractos bancarios plagados de retiros inexplicables. Él ha estado canalizando dinero y quién sabe qué más a mis espaldas todo este tiempo. Julia escudriñó los extractos con los ojos entrecerrados. ¿Has hablado con el banco sobre esto todavía no? Quería investigar un poco más. Primero surgió una idea. En realidad, Julia, ¿podrías llamar al banco y preguntar sobre la actividad reciente de la cuenta? No reveles nuestras relaciones, solo di que eres un representante de atención al cliente, haciendo un seguimiento de un posible fraude. Julia levantó una ceja, intrigada. Enfoque inteligente. Hermana, considera lo hecho como lo hizo Julia. Para ir a trabajar decidí buscar en la oficina central de Bennett. Revisando la habitación encontré un tesoro de pistas. Restos con el número de una mujer desconocida. Recibos de hotel. Se enfrió. Era de una tienda infantil boutique por un sonajero de cristal de $300 grabado con Amelia, la bebé falsa de la impactante acusación de Dalton. Esto demostró que Bennett estuvo involucrado en ese cruel plan para incriminarme. Otro escalofriante recibo de Discovery de un joyero de lujo por una pulsera de tenis de diamantes. Con una inscripción que le decía a Karin todo mi amor, el nombre de la otra mujer, por lo que la traición fue más profunda de lo que me di cuenta. Le había prometido a esta amante secreta no solo un hijo sino un futuro juntos, abrumado por la creciente evidencia de la duplicidad de Bennett. Me hundí en el suelo y me derrumbé. Llorando, ¿cómo pude haber compartido mi vida y mi cama con un extraño? En ese momento de desesperación, escuché el grito atónito de Julia detrás de mí. Había entrado silenciosamente con información fresca en la mano, pero apenas se registró a través del dolor de mi ilusión destrozada de Bennett a Lara. Julia. Susurró que el banco confirmó que los retiros se transfirieron a una cuenta extraterritorial desconocida y que los clientes que coincidían con los perfiles de Bennett y Karin hicieron grandes retiros de efectivo en los últimos meses. Sus palabras atravesaron mi dolor. Lentamente me levanté con la resolución de robar esto. Fríamente quiero que todo lo que esa serpiente me quitó sea restaurado con interés. Julia asintió con la cabeza. Y lo destruiremos a Lara en la corte y en la corte de la opinión pública. Estoy aquí para lo que necesite. Su solidaridad significó todo en ese momento, agonizante con mi hermana a mi lado. Caminé directamente hacia la confrontación con las dos personas que habían roto mi realidad. Sí, la venganza esperaba en el horizonte, pero primero necesitaba conocer a la mujer que había trastocado mi vida en Bennett's Beast. Ella era un adversario invisible hasta el momento. Mañana me enfrentaría. Al enfrentarme con Karin, por fin el daño ya estaba hecho, pero me negué a dejar que se desvaneciera en las sombras sin reclamar una parte de mi ira. El infierno no tiene furia como la destrucción pública de dos amantes secretos. Me aseguraría de que ambos pagaran el precio máximo por su insensibilidad. El egoísmo. A partir de ahora, a la mañana siguiente, me senté estacionado afuera de la dirección que figura en los recibos.
La casa de Karin confrontar a la mujer que ayudó a destruir mi matrimonio no desharía el daño, pero necesitaba mirar a la amante de mi esposo a los ojos. Debajo de la superficie, momentos después, la puerta se abrió. ¿Puedo ayudarte? Karin comenzó cortésmente antes de que el reconocimiento apareciera en su rostro. Ella palideció. Debe ser Alara, debe ser un gran shock ver a la esposa del hombre con el que te has estado tirando. Respondí con frialdad. Karin se estremeció. Creo que deberías irte. Ella se movió para cerrar la puerta, pero metí mi pie en el espacio, no hasta que te explicaste. Justo en ese momento, los llantos de un bebé resonaron desde el interior de la casa. Los parientes parecían afectados. La prueba. Cede en voz alta, a solo una habitación de distancia, al rojo vivo. La furia me impulsó. A través de la puerta, sal, no puedes irrumpir aquí, gritó Karin. Corrí hacia la guardería contemplando el espacio decorado a medida y lleno de juguetes. La rabia hervía a fuego lento cuando vi el sonajero de cristal entre otros lujosos accesorios para bebés. Bennett había instalado a su amante con bastante comodidad. Mientras drenaba mis cuentas, Karin se plantó entre la cuna y yo. Por favor, la estás molestando, suplicó agitando con inquietud al recién nacido que aullaba al ver al bebé. Perforó mi ira momentáneamente. Ella era inocente en este lío. Respiré hondo. No vine aquí para dañar a Amelia, necesito respuestas. Karin buscó en mi rostro con cansancio y no encontró malicia hacia su hija. Ella asintió lentamente. Está bien, hablemos un poco más tarde. Él ocultó su matrimonio mientras le prometía un futuro juntos. Bennett dijo tantas veces que te iba a dejar. Ella insistió entre lágrimas. Él juró que seríamos una familia real una vez que finalizara el divorcio. Escuchar a Karin hecho las falsedades y excusas que me habían alimentado provocó una. Me di cuenta de que ambos éramos sus víctimas. Sí, estábamos involucrados a sabiendas en una aventura con un hombre casado, pero ¿cómo podía ella rechazar los ardientes esfuerzos de Bennett cuando creía que yo ya había rechazado que había sido manipulada de la misma manera? Vi ahora que éramos dos mujeres enfrentadas entre sí por un maestro engañador unidos. Sin embargo, pudimos recuperar la dignidad que nos había robado a los dos. Te equivocaste al involucrarte con mi esposo, dije con franqueza, pero la culpa es de Bennett por tejer esta red enredada. Lo siento mucho, dudó antes de agregar en voz baja. ¿Podrías perdonarme alguna vez? Consideré su súplica. Ella no era inocente, pero había sido seducida por las palabras venenosas de Bennett como yo y podría usar un aliado contra el hombre que nos había destrozado a ambos. Ambos necesitamos salir adelante de las mentiras de Bennett aunque solo sea por nuestro propio bien. Finalmente respondí. Estoy dispuesto a perdonar si me ayudas a construir un caso exponiendo su duplicidad. Cualquier cosa. Karin estuvo de acuerdo fervientemente al verte así fuerte enfrentándolo hacia abajo. No quiero que ese cobarde se salga con la suya. Tampoco surgió una asociación cautelosa entre nosotros. Luego dos mujeres despreciadas se alinearon para reclamarlo. Que era nuestro Bennett no sabría que lo golpeó. Las pruebas contra mi marido mujeriego ya habían sido condenatorias, pero con el testimonio de prueba de Karin sobre su malversación financiera, no tendría ninguna posibilidad de que realmente no tuviera furia en comparación con dos damas mentirosas que se unen contra un manipulador de Casanova. Bennett finalmente enfrentaría las consecuencias de sus insensibles maquinaciones y Karin y yo nos aseguraríamos de que sintiera el dolor y la destrucción que había experimentado se multiplicaron por 10 en nuestras vidas durante la semana siguiente. Mientras Karin y yo seguíamos paper trails y conectábamos líneas de tiempo, Bennett se había apoyado en las conexiones de Julia en el banco donde trabajaba para canalizar el dinero discretamente cuando los retiros generaban señales de alerta. Julia ayudó a cubrir sus huellas a cambio de una parte del efectivo desviado. Mientras tanto, Bennett contaba dos historias para Karin sobre mi negativa a divorciarse mientras me convencía de que sus frecuentes viajes de negocios eran un trabajo calificado. La noche en que todas las piezas encajaron. Karin y yo nos quedamos estupefactos, atónitos por el alcance de las maquinaciones de Bennett. Él nos había jugado magistralmente a todos. Su inconsciente esposa, confiando en su amante y en su propia cuñada, sabía que tu marido era egoísta pero sociópata es más exacto. Karin notó que destruyó tantas vidas sin pestañear. Así es como operan los narcisistas, dejan relaciones arruinadas y desconfianza a su paso. Respondí con cansancio. Dolor de cabeza que aumentaba. Karin asintió lentamente antes de hacer la pregunta. Nosotros no podía ignorarlo. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de ahora? Bennett y Julia nos han desplumado a todos ciegos. Quiero todo despojado. Carrera, credibilidad, dignidad. Continué con saña.
Filtramos todas las pruebas a sus socios y al periódico local. Una vez que la junta y los clientes saben que es un ladrón mentiroso, su profesión será el profesor al arruinado y exiliado socialmente una vez que nuestro círculo descubra que sus asuntos están manipulados. Kerin añadió ojos llameantes. En ese momento se fusionó un complot de venganza nuclear. Bennett no solo perdería su carrera y reputación, sino que perdería su libertad una vez que presentara cargos de fraude. Una arrogante Julia finalmente vería las consecuencias también. En lugar de un aumento por sus problemas pronto, Karin hice los toques finales. Estabilizado por la ira justa compartida, el discípulo de confrontación llegó el sábado en la fiesta del 40 aniversario de mi suegro. Todos los actores clave estarían presentes mientras Karin y yo nos preparábamos para detonar la bomba atómica de la verdad. Mi cuerpo vibraba con adrenalina mientras entré a mi antigua casa, ahora ocupada por Bennett y evidentemente Julia. También era hora de hacer trizas su red de mentiras. Choqué un cuchillo contra mi copa de champán, capturando la atención de la habitación mientras todos los ojos se volvían hacia nosotros. Karin y yo nos movimos al frente con los brazos cargados con impresiones. Gracias a todos por venir a celebrar este hito con nuestra familia. Ha revelado ciertas fallas en las relaciones, integridad y confianza. Continué, pero la verdad siempre se revela eventualmente. Con eso presioné reproducir, lanzando la caída no solo de mi marido infiel y sinvergüenza, sino de todos sus facilitadores. A veces la venganza es un plato que se sirve mejor como presentación multimedia en la sala. Observé con horror y asombro cómo los secretos ordenados de la querida pareja emergían junto con los crímenes financieros que implicaban a Julia. Finalmente, los monstruos llevaron su villanía abiertamente en lugar de esconderse detrás de fachadas educadas. Esta noche un silencio pesado descendió sobre la habitación mientras en la presentación de diapositivas terminó. Caras sorprendidas me devolvieron la mirada. Mis propios padres, afectados por la traición. Mantuve mi mirada fija en Bennett y Julia, esperando desafiantemente su respuesta. Habían tejido una red de engaño que ahora se desenredó antes de que toda la familia tuviera tiempo de cosechar lo que sembraron. Bennett se movió primero, dando un paso adelante con las manos levantadas. Implicación, todos. Por favor, mantengan la calma. Estoy seguro de que podemos explicar este malentendido. Interrumpí bruscamente. Es que lo que ustedes llaman vaciar cuentas privadas para financiar a su amante y a su hijo amado. Las bocas se abrieron y los jadeos escandalizados hicieron eco. Bennett palideció. Me enfurecí ante su tono condescendiente, como si yo fuera una ama de casa histérica en lugar del orquestador de su caída. Estoy pensando perfectamente claro gracias a que me arrancaron las gafas de color rosa, repliqué. La prueba está ahí en blanco y negro. ¿Niegas haber ayudado a tu cuñado a canalizar el dinero robado en el extranjero, querida hermana? Los ojos de Julia ardieron, pero se mordió la lengua y atrapó al resto de mi familia mirando con traición y disgusto, endureciendo sus expresiones mientras Karin dio un paso adelante, mi improbable aliada en esta búsqueda de justicia. Creo que todos ustedes merecen escuchar la verdad directamente de la víctima. Sí, Bennett me prometió una vida y una familia, dejándome creer que yo era su única voz quebrada mientras señalaba hacia donde estaban mis padres con rostros pálidos mientras él robaba a su hija a ciegas. Solo negó con la cabeza, una sombría decepción grabada en su rostro. Finalmente confrontado con evidencia irreversible, Bennett se derrumbó. Lo siento, solo quería más de lo que tenía y las cosas se salieron de control. Él me miró suplicante a Lara. Todavía podemos arreglar esto, pero lo silencié él con una mirada mordaz. El daño ya está hecho. ¿Pensaste que podrías ampliamente tomar y tomar sin consecuencias? Dejé que un disgusto helado llene mi tono. Mi pronunciamiento siguió en silencio antes de que mi padre diera un paso adelante. ¿Escuchaste a mi hija? Te quiero fuera de mi propiedad inmediatamente. Él también dirigió su mirada a Julia. Ustedes dos. Su red de mentiras se disolvió por completo. Luego Bennett suplicó y discutió, pero mi familia le dio la espalda, rechazada por su. Mientras tanto, la codicia y la insensibilidad. Julia salió furiosa en silencio, sabiendo que ella era igualmente despreciada. Los vi irse con alivio y el extraño Hollow, la búsqueda de venganza, me había consumido, impulsándome implacablemente. Una vez que la verdad surgió ahora, al ver la justicia servida, me pregunté qué vendría después, pero me encontré con los ojos agradecidos de Karin. El enfrentamiento culminante, las consecuencias para el engaño de Bennett y Julia cayeron en cascada rápidamente. Mis padres insistieron en que el cartel de Bennett sobre nuestra compartía activos y propiedades para asegurarme de conservar lo que era legítimamente mío a través de la humillación y la ira. Creo que Bennett casi sintió alivio al renunciar a su red de mentiras, pero la libertad tuvo un precio muy alto, incluida su carrera, una vez que se corrió la voz sobre los planes y asuntos financieros expuestos en de fiesta de aniversario. Los
Socios de Bennett votaron unánimemente para destituirlo a medida que surgieron más pruebas de que había malversado fondos de la empresa. Su reputación estaba hecha jirones, ninguna empresa de la ciudad lo tocaría ahora a pesar de sus frenéticos intentos de minimizar el daño. Mientras Julia enfrentaba su propia parte de fallout, el banco lo despidió. La acusé de graves violaciones éticas. Nuestros padres dejaron en claro que nunca más sería bienvenida en su casa después de saquear tan cruelmente las cuentas de su propia hija. Su prometido rompió su compromiso porque no estaba dispuesto a casarse con alguien tan mercenario, viendo los efectos dominó de su desgracia. Oscilé entre la satisfacción y la tristeza. Había necesitado revelar la fea verdad, aunque solo fuera para recuperar mi propio poder y agencia después de haber sido manipulada y violada. Pero ver a mi hermana separada de la familia a la que había traicionado me provocó un dolor de pena que no podía ignorar en mis momentos más bajos. Puede que haya recuperado mi posición material y legal, pero no hay amargura en mi interior. Sin embargo, mi gracia salvadora se convirtió en Karin, y el hecho de que la pequeña Amelia tuviera hermanas sobrevivientes hacía soportables incluso los días más desolados durante las citas de juego, afirmó Karin. Una y otra vez que presentarse había valido la pena por el dolor y el juicio que soportamos. Bennett merecía enfrentar las consecuencias en lugar de pasar silenciosamente a su siguiente plan envalentonado viendo a Amelia balbucear e intentar darse la vuelta. Tuve que aceptar que fue un alivio rasgarme la máscara, alejar a los engañadores en lugar de permitirles envenenar lentamente las relaciones detrás de una fachada inocente. Aún así, cuando Bennett apareció en mi puerta un martes lluvioso, la desesperación grabada en su rostro, viejas emociones se agitaron de nuevo. Lara, por favor, ten piedad, imploró, un traje desaliñado y sucio que no puedo manejar. Los pagos ordenados en el acuerdo. Aún recibirás el dinero si me das tiempo para contemplar a este lamentable hombre roto, empapado por la lluvia. Recordé las noches llenas de risas e intimidad de otra vida cuando pensaba que conocía el corazón de Bennett ampliamente. Para cerrar la puerta, pero Bennett metió el pie desesperadamente. Por favor, ten un poco de compasión. Su voz se quebró patética. Me amaste una vez. Manipulación. Todavía intentando apelar a la ternura, no se había ganado mis ojos endurecidos hacia Stone. El hombre que amé nunca existió realmente. Envía ningún futuro. Solicitudes a mi abogado. La puerta hizo clic con decisión. Vislumbré el rostro abatido de Bennett mientras me daba la vuelta. Sin dudarlo, el tiempo para Mercy había expirado. No le debía nada a ese engañador ahora, incluyendo la simpatía. Finalmente obligado a contar solo con la sombría realidad. Tal vez Bennett saldría más iluminado que eternamente conspirando por avaricia y cobardía. Si no, al menos ahora enfrentaba consecuencias concretas en lugar de sangrar sin cesar. Habilitado de cualquier manera, podía mantener la cabeza en alto sabiendo que la red enredada que desenredaba mi vida finalmente se había soltado, el largo camino hacia la confianza y la paz. Poco a poco reconstruí mi vida mientras observaba a Bennett continuar desmoronándose. Tener la verdad expuesta parecía romper algo en mi exmarido, destruir el barniz pulido que ocultaba su corrupción. Cayó en una espiral de depresión y aislamiento cuando sus antiguos amigos y socios le dieron la espalda la última vez. Escuché que planeaba abandonar el estado para escapar de la nube de vergüenza y fracaso. Mientras tanto, yo concentraba mi energía en reconstruir una casa con mis hijos y descubrir un nuevo propósito en la vida. Volver a trabajar a tiempo completo en la organización sin fines de lucro que había dejado me dio un renovado sentido de autoestima al usar mis habilidades para mejorar mi comunidad. Mi hermana Julia me contactó solo una vez ese año, unos meses después de que nuestros padres se establecieran permanentemente. La exilié de las reuniones familiares en una breve y forzada conversación telefónica. Esa tendencia hacia la autoconservación a costa de las relaciones y, sin embargo, decir adiós a la hermana en la que una vez confié y en quien confié despertó un dolor que no podía negar. Me concentré en cambio en vincularme con Karin, quien demostró que la familia se extiende mucho más allá de los parientes consanguíneos. En el aniversario de la espectacular implosión, Karin trajo una botella de vino y un oído compasivo. Hablamos hasta altas horas de la noche volviendo a visitarla. Montaña rusa, revelaciones que cambiaron nuestras realidades. ¿Te arrepientes de cómo se desarrolló todo? Karin preguntó suavemente, captando mi mirada pensativa en un punto que consideré antes de sacudir mi cabeza despacio. Me arrepiento de haber confiado en manipuladores disfrazados de seres queridos. Lo admití, pero atravesar el fuego me ha demostrado mi propia fuerza. Karin asintió sosteniendo mi mano en solidaridad. Tienes tanto coraje, Lara. Nunca dudes que sus palabras calmaron mi alma y esos recuerdos dolorosos me inundaron. Escribí con franqueza sobre cómo lidiar con las heridas duraderas del engaño y las traiciones mientras reconociendo el crecimiento que está echando raíces. Mi matrimonio puede haberse roto sin posibilidad de reparación,
pero estaba uniéndolos. Pedazos rotos de mí mismo para convertirlos en alguien aún más fuerte en lugar de amargura o cinismo. Ahora la esperanza floreció. Esperanza de sabiduría en discernimiento, confianza, reconstrucción de vínculos y renovación de mi propio espíritu mientras soplaba. Apagué la vela solitaria que parpadeaba en mi mesa de noche. Sentí un punto de inflexión al pasar el último año. Tuve devastaciones necesarias aplastando fachadas y personas falsas a las que me había aferrado, pero del otro lado estaba la libertad para abrazar la verdad y la autenticidad rodeándome de personas íntegras en lugar de simples. Encantó o historia compartida, los votos y la familia alrededor de los cuales una vez construí toda mi existencia se habían desintegrado, pero en su ausencia surgió una mujer que respondía solo a su propia voz interior. Tanto la crueldad humana como el coraje, finalmente pude ver claramente el largo camino por delante y tenía la intención de caminar hacia adelante con paso firme e inquebrantable, no más redes enredadas que se extendieran para hacerme tropezar, solo. Horizontes brillando con promesas, la larga noche detrás de mí entré en el amanecer.